Bien, mis hermanos. Mis hermanos Patricio, comenzamos de inmediato. Sí, comencemos de inmediato. Ya, hermanos. Vamos a compartir pantalla entonces y comenzamos. Hoy día tenemos nuestra última clase. Hemos hecho un recorrido, es breve y largo a la vez porque han sido hartas clases, pero como son breves, es un poquito más ligero también de sobrellevar. Así que hoy día vamos a finalizar este curso de Evangelios Sinópticos y lo vamos a hacer con el último de los Evangelios, que sería en este caso Lucas, ya el Evangelio de Lucas. Así que les voy a pedir que tomen sus Biblias porque la vamos a usar bastante como ha sido estas últimas clases. Y vamos a decir desde ya que este evangelio es un poco diferente, ¿cierto? En su forma, obviamente, en los énfasis que tiene, pero también en la proyección, podríamos decir, del escritor. Porque la mayoría de los otros evangelios, por ejemplo, Mateo y Marcos, se hicieron con el objetivo de ser un evangelio solamente, o sea, contar la vida de Jesús como una biografía antigua. Pero Lucas tiene otro objetivo. Él es mucho más consciente de su situación. Él quiere escribir un texto muy detallado sobre la vida de Cristo, porque él menciona que ya otros han escrito, ¿cierto?, las cosas que acontecieron. O sea que Lucas conocía varios escritos ya sobre Jesús, pero él espera hacer una compilación mucho más rigurosa respecto a los eventos de la vida de Cristo. Por eso muchos llaman a Lucas como el primer historiador de la iglesia, porque de manera muy temprana, él no solamente pone en escrito las cosas que recuerda, no son solamente unas memorias, sino que él realiza una investigación consciente. Y muchos creen que leyó textos de la antigüedad sobre Cristo, seguramente tenía el Evangelio de Marcos, algunos dicen que también tenía el Evangelio de Mateo, y además tenía otros escritos que se perdieron en la actualidad. Algunos creen, ¿cierto?, la fuente Q que nosotros hablamos y otros más. Y también, producto de que Lucas es el único que integra detalles sobre la infancia de Jesús, muchos creen que él realizó algunas entrevistas incluso un poco más en profundidad respecto a las personas que habían conocido parte de la infancia de Jesús, que puede ser María, por ejemplo, o alguno de sus hermanos. Por lo tanto, Lucas tiene este énfasis casi científico, ¿cierto? Todavía no se puede usar la palabra ciencia aquí, pero casi científico de la historia, de tratar de no quedarse solamente con una fuente respecto a la vida de Cristo, sino que investigar un poco más, ir un poco más allá para construir el relato. Y otra característica importante de Lucas es que él no solamente se limita a escribir los hechos relacionados a la vida de Jesús, sino que también narra la vida y la obra y el ministerio, ¿cierto?, de los apóstoles, porque tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos deben ser considerados, hermanos, como dos tomos de un mismo libro, por así decirlo, porque es el mismo autor. Ya Lucas es el autor tanto del Evangelio de Lucas como también del libro de los Hechos. Por lo tanto, eso también debemos tenerlo en mente. Ambos libros son concebidos por el autor para contar la historia de Cristo y después la historia de los apóstoles en un segundo lugar. Bien, entonces, como partimos siempre, vamos a indagar un poquitito sobre la autoría y la paternidad literaria de este libro. Tal como en el Evangelio, ¿cierto?, de Mateo y de Marcos, el testimonio de los padres de la iglesia indica que Lucas es el autor del Evangelio, que lleva también su nombre. Y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya si nosotros leemos, por ejemplo, algunos escritos de Ireneo, de Justino Mártir, incluso en uno de los primeros cánones del Nuevo Testamento que se hizo, que fue el canon Moratori, ya se incluía tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, y todos ellos dicen de forma coincidente que estos dos libros fueron escritos por Lucas. Ambos escritos entonces van dirigidos a una persona en particular, y eso es interesante. Van dirigidos a Teófilo, ¿ya? A diferencia de los otros escritos, ¿cierto? Que en el caso de Mateo vimos que iba dirigido al pueblo judío, en el caso de Marcos vimos que iba dirigido a las personas que estaban en Roma o a la iglesia en Roma. Aquí van dirigidas a una persona en particular, que sería Teófilo, que Teófilo es también un nombre griego, ¿cierto? Y que es fácil de interpretar qué es lo que significa. La palabra Teo, nosotros sabemos que es Dios,
y en este caso el filos es amor, ya así nosotros lo traducimos, ¿cierto? Por lo tanto sería aquel que ama a Dios, Teófilo. Puede que ese sea su nombre, ya, pero más adelante vamos a ver otras opciones respecto a quién iba dirigido este evangelio. Bien, sus escritos entonces, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, son, si ustedes se fijan ahí, pareciera que no es tanto, pero es el 25% del Nuevo Testamento, por lo tanto es bastante amplio ya lo que escribe Lucas. Y no solamente es amplio en la cantidad, sino que es muy refinado en el detalle y en el tipo de griego que utiliza, que es un poco más elevado que el que utilizan otros evangelios como Marcos, por ejemplo. Alguien había levantado su mano. Parece que había una pregunta y un comentario. Yo, profesor, le quería consultar si Teófilo era una persona o es el concepto de un cristiano que ama a Dios, porque eso es lo que va a quedar claro, porque no, como que pasó muy rápido. Sí, es que vamos a profundizar un poquito después sobre eso. Sí, lo nombré así como por encima, pero pues Sí, vamos a llegar después a eso. ya, gracias. Ya, hermano. Entonces, esto abarca gran cantidad del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, 25%. Y como les contaba, en un griego bastante elevado. Bueno, Lucas se menciona como uno de los compañeros de Pablo, empleando muchas veces la palabra nosotros en el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué podemos nosotros saber que este personaje estuvo con Pablo? Porque al escribir Hechos, como dice ahí, cuando a veces menciona al apóstol Pablo, él se incluye y dice nosotros. Por lo tanto, podemos inferir que él estaba presente en algunos relatos. Vamos a descubrir entonces dónde. Si alguien puede buscar, por favor, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 10, por favor. 10 y 11. Hechos Amén. 16. Amén. Sí, Hechos 16, 10, 11. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Amén. Ahí nosotros estamos viendo una descripción de los viajes misioneros de Pablo. Pero aquí el autor de Hechos, que nosotros sabemos, ¿cierto?, que es Lucas, incluye la palabra nosotros. Ya vinimos, ¿cierto? Fuimos. Él se incluye en el relato, por lo tanto podemos inferir que él estuvo presente dentro de los viajes que Pablo realizaba. Eso aparece en Hechos 16, como lo leímos recién, también aparece en Hechos 20, versículo 5, y también aparece en Hechos 21, versículo 1. Por lo tanto, hay bastante evidencia dentro del libro de los Hechos que nos muestra que Lucas, una de las actividades que tuvo, fue ser compañero de Pablo dentro de sus viajes misioneros. Ya esa fue una característica importante de él. También la información de las cartas de Pablo nos parecen indicar que compañero es Lucas. Veamos algunas cartas de Pablo que nos muestran también que Lucas estuvo presente dentro de sus viajes. Veamos por favor Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 14. Y alguien que busque igual por favor Filemón 24, por ahí también aparece algo. Colosenses, ¿cuánto? 4, 12 al 14. Amén. Amén. Del 12 al 14, 4, 12, 14. Sí, 4, 12 al 14. Ya. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. ¿Está bien? sí, hasta el 14. Sí, Colosenses 4, Colosenses 4. o me equivoqué yo. A ver, déjeme corroborar. Le faltó para hacer el 14, le faltó un versículo, pastor. Ah, ya. 14. Os saluda a Lucas, el médico amado, y demás. Ahí está.
Ahí estaba, pues, estaba Pues, gracias, escondido. gracias, mi pastor, Cristian. Parece que me faltó lente, mo. Bien, pues ahí se agrega entonces parte de la carta de Pablo, ¿cierto? Os saluda Lucas. Dice algo sobre Lucas. ¿Qué dice sobre Lucas ahí? Era médico. Que era médico, ya tenemos otra información, ¿cierto? O sea, este Lucas, ya sabemos varias cosas, estuvo presente en los viajes misioneros de Pablo que se relatan en Hechos. Ya lo tenemos ahí ubicado, ¿cierto? ¿Por qué lo sabemos? Porque usa la palabra nosotros, fuimos, ¿cierto? Se incluye en el relato. Y Pablo también lo agrega ahora como alguien que envía saludos, ¿cierto? Y agrega también que él ejercía el oficio de médico en la antigüedad, por lo tanto era una persona que tenía conocimientos amplios, no solamente de literatura, sino también ahí de medicina. Fíjense lo que dice ahora segunda de Timoteo 4, 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Otra evidencia ahora en segunda de Timoteo, una carta tardía de Pablo, cuando él ya está seguramente en su cautiverio en Roma, una de las personas que está con él es justamente Lucas, ya todavía le acompaña en su ministerio. Y Filemón 24, ¿qué dice? Si alguien lo tiene, por favor, hermanos. Amén. Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Exactamente. Lo mismo, ya Filemón es una carta tardía de Pablo, también en el cancelamiento en Roma, y Lucas sigue siendo mencionado, ¿cierto?, como un colaborador. Por lo tanto, tenemos harta información de Lucas. Lucas es un médico que se habría unido a Pablo en su segundo viaje misionero, cuando Pablo viaja a Troas, quedándose en Filipos con Pablo, esto para unirse nuevamente en su tercer viaje misionero. Vive el encarcelamiento también de Pablo en Cesarea y también lo acompaña a su encarcelamiento en Roma. Por lo tanto, tenemos en Lucas la presencia muy potente, ¿cierto?, de Pablo como apóstol, desde su segundo ministerio, que él lo acompaña y está con él, en su tercer viaje misionero también, e incluso en su encarcelamiento, el primero que tuvo en Cesarea, y después en su traslado a Roma, ¿cierto? También Lucas está presente. Por lo tanto, aunque Lucas no es un apóstol, ¿cierto? Directamente, sí es una persona que está muy relacionada con la iglesia primitiva. Bien, sobre Lucas entonces la tradición más antigua y unánime de la iglesia cristiana era que estos libros fueron escritos, ¿cierto?, por la persona que nosotros ya conocimos a través del relato, a quien se le llama médico amado, ¿cierto?, en Colosenses 4:14. Es un escritor bastante educado y exhibe el vocabulario más rico de todos los autores de la Biblia. No sé si han tenido cursos de griego, pero en griego existían en esta época distintos niveles de griego. Ya estaba el griego común, por ejemplo, el griego koiné, que era utilizado por la mayoría de las personas, pero era un griego más bien coloquial, utilizado por la mayoría de las personas que no eran nativas de Grecia o que no eran intelectuales. Pero había un griego que era un poco más elevado, que era el griego helénico, que incluso a veces en tiempos del Nuevo Testamento estaba un poco en desuso porque era un idioma más elevado, más refinado, que utilizaban, por ejemplo, los filósofos. Lucas ocupa este tipo de griego, ¿ya? Es mucho más elevado en su composición, en su escritura, a diferencia de los otros libros de la Biblia. Se piensa que Lucas entonces, al momento de escribir, tenía otros libros con los cuales se ayudó, ¿cierto? Marcos, posiblemente Mateo, quizás, ¿cierto? La propia fuente Q, que nosotros vimos en la hipótesis documentaria, y quizás otros escritos, entrevistas, ¿cierto?, que él utilizó. Ahora, nosotros sabemos entonces que el Evangelio de Lucas está dirigido a Teófilo. Y Teófilo, muchas personas tienen distintas hipótesis de quién es él. Ya yo por lo menos he estudiado tres. Ahora les voy a ser súper sinceros. Ya aquí me gustaría decirles, hermanos, esto es lo correcto. Pero lamentablemente en teología hay muchas cosas que no sabemos, ya cuál es la correcta, pero se han creado hipótesis. Y aquí tenemos tres hipótesis respecto a quién puede ser Teófilo. La primera es que Teófilo sea un mecena griego. Ya un mecena es una persona que era rica en su época, que tenía seguramente muchos recursos económicos y que se transformó, se volvió en cristiano y que para conocer más sobre la vida de Jesús financia la escritura de un evangelio o financia, ¿cierto?, en base a un cristiano prominente, la escritura de un evangelio de los relatos de Jesús.
Por eso Lucas dirige y dedica este Evangelio a Teófilo, que sería el mecenas, ¿cierto?, que financió su trabajo. Esa es una opción, un cristiano, ¿cierto?, Teófilo rico, que financia la escritura del Evangelio de Lucas. Otra opción diferente es que Teófilo sea más bien una forma general de dirigirse a todos los cristianos griegos, o por lo menos los cristianos gentiles que eran ya los más importantes en la época. Por eso Teófilo, ¿cierto? Aquellos que aman a Dios. O sea, este libro va dirigido a los que aman a Dios, no a una persona, ¿cierto? Sino que a los que aman a Dios. Esa es otra opción. Y la otra opción es que este libro en realidad haya sido creado por lo que se denomina como una comunidad juanina. Esto lo van a escuchar más adelante seguramente cuando tengan otros cursos. Se cree que los apóstoles crearon comunidades de creyentes, a los cuales instruyeron y formaron. Lo mismo los primeros seguidores de Cristo, que fueron importantes, como por ejemplo Lucas. Existe una comunidad lucana, por ejemplo, una comunidad juanina, que instruidos bajo la dirección de estos seguidores, generaron también escritos. Y algunos dicen que fue esta misma comunidad de creyentes la que desarrolló el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, Teófilo sería solamente un recurso literario de un texto que fue creado por esta comunidad dirigida por Lucas. Tenemos esas tres opciones. ¿Cuál es la más probable o la que más se utiliza? Es que Teófilo era un mecenas, ya una persona real. Eso es lo que más se suele enseñar, pero como les digo, hay más opciones, no hay solamente una. Bien, se desconoce el lugar exacto donde se crea el Evangelio de Lucas, pero muy probablemente fue en territorio gentil, ¿ya? Algunos piensan que puede haber sido en Roma, algunos piensan que puede haber sido en Cesarea, quizás de una forma muy temprana, pero lo más probable es que haya sido escrito fuera de Judea. Eh, Más o menos el año del escrito, nosotros tendríamos que hablar cerca del 80 después de Cristo. Hay dataciones más conservadoras todavía, ya que lo datan, por ejemplo, antes del 70. ¿Para qué? Para que las palabras de Jesús sean proféticas en este sentido, sobre todo por la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén se destruye por los romanos en el 70. Entonces muchos teólogos conservadores, para mantener el carácter profético de esas palabras de Jesús, datan los evangelios antes del 70 después de Cristo. Pero yo diría que una datación más cercana a la realidad sería el 80 después de Cristo. Estaríamos hablando, por lo menos de los evangelios sinópticos, del más tardío. Ya Lucas sería el evangelio sinóptico más tardío. Y como les comentaba, probablemente el libro fue escrito por solicitud de un mecenas, ¿cierto? Teófilo, o a una comunidad, ¿cierto? O como les contaba, quizás a la generalidad de los creyentes con esta palabra Teófilo, aquellos que aman a Dios. Bueno, algunas características importantes del libro de Lucas. Jesús es presentado en Lucas como el hombre no caído. Lucas emplea 24 veces la palabra hijo del hombre para referirse a Jesús. Y aquí ya entramos a hablar un poco sobre la cristología de Lucas, ¿cierto? Todos los evangelios tienen un énfasis diferente, ¿cierto?, sobre Jesús. Vimos en Mateo que estaba esta imagen de Jesús como maestro, ¿cierto? Y como Mesías. En Marcos estaba más presente este Jesús dinámico que realiza actos, ¿cierto?, de poder, como los milagros, como las curaciones, como el expulsar demonios, y además facetas humanas de Jesús. Pero aquí en Lucas vamos a ver otra faceta de Cristo, ¿ya? Que está más vinculada a esta presencia de Jesús como hombre, ¿cierto? Porque nosotros entendemos en la cristología que Jesús es completamente Dios, pero también es completamente hombre, pero como hombre Él es diferente a nosotros, ¿cierto? Jesús es el hombre no caído, porque en Él no habita, ¿cierto?, una naturaleza de pecado. Jesús está libre del pecado y además en su vida Él nunca incurrió en pecados. Por lo tanto, Él es la elevación, podríamos decir, del hombre, la dignificación del hombre en su máxima expresión. Está presente en Jesús, ¿cierto? Porque es un hombre no caído, no manchado por el pecado y obediente al Padre. Y para representar eso,
y esta faceta incluso superior a la del Mesías que tenía Cristo, Lucas utiliza la palabra del Hijo del Hombre. ¿De dónde sale esa palabra? Esa palabra sale del libro de Daniel. En Daniel existen distintas profecías que apuntan un poco hacia el futuro. Y una de las profecías de Daniel es que luego de que vengan reinos importantes a la tierra, vendría el reino de Dios. Y este reino de Dios estaba representado por el anciano de Días, que descendía, ¿cierto?, desde el cielo, y que a su diestra había uno semejante al Hijo del Hombre, que recibía todo poder, ¿cierto?, y toda autoridad. Bueno, este Hijo del Hombre es el título que utiliza Cristo para referirse a sí mismo 24 veces. Jesús en muy pocas ocasiones habló sobre sí mismo como el Mesías. Lo hizo contadas veces, pero sí utilizaba mucho esta palabra para hablar de sí mismo, del Hijo del Hombre, ¿cierto? Aquel que iba a tener un gobierno y una autoridad no solamente terrenal y no solamente limitada a Judea, sino que iba a tener una autoridad y un gobierno que iba a ser eterno, a la diestra de Dios, ¿cierto? Donde todas las cosas serían sometidas a sus pies. Eso es lo que se proyecta en esta imagen del Hijo del Hombre, que es la que más utiliza Lucas para hablar sobre Jesús. Este escrito entonces está dirigido de alguna manera a los griegos, ¿ya? Y aquí también marcamos una diferencia, ¿cierto? Mateo estaba dirigido a los judíos, Marcos dirigido principalmente a los romanos, y Lucas va a estar dirigido a un público griego. Y los griegos tradicionalmente buscaban en su forma de pensar, ¿cierto? En la filosofía, qué significaba ser hombre y cómo alcanzar la plenitud. Para los griegos era el concepto de virtud, cómo alcanzar la mayor potencialidad del ser humano en todos sus aspectos. Entonces seguramente está aquí presente en Lucas mostrar a Jesús como un modelo de hombre ideal, un modelo de hombre perfecto, aquel que no ha sido manchado por el pecado, aquel que se somete a la obediencia, ¿cierto?, del Padre y que permanece en esta condición constantemente, ¿cierto? Incluso en su humillación, producto de su obediencia, recibe la exaltación como hijo del hombre y reina a la diestra de Dios. Ese es el hombre en su perfección, ¿cierto? Lo que logró hacer Cristo. Y nosotros debemos intentar imitarle, ¿cierto? Aunque nunca alcancemos su altura, intentamos imitarle. En el caso de Lucas, tenemos que más del 50% del libro es particular, o sea, es propio, ¿cierto?, de este evangelio, y no está presente ni en Mateo ni en Marcos. Es harto, ya 50% es bastante. Por eso muchos postulan que fue el último texto en escribirse, porque es el que más agregó contenido novedoso, ¿ya? Mateo era un 43, Marcos era un 7% solamente. Aquí tenemos que la mitad del libro es novedoso y no aparece en ningún otro evangelio. Y como les comentaba, Lucas igual se caracteriza por ser un escritor o un evangelista que busca relatar hechos históricos. Por eso él muchas veces sitúa los eventos en situaciones históricas particulares. Él nombra a autoridades romanas, por ejemplo en Lucas 3 del 1 al 2 o en Lucas 4, 23, nombra eventos históricos importantes que acontecen en Roma para que nosotros podamos ubicarnos temporalmente en los hechos que se quieren narrar. Y además, con esto, bueno, podemos ver una característica muy particular, muy distinta de Lucas, es el hecho de que él integra en su prólogo, podríamos decir, en los primeros capítulos, cánticos. Cánticos que son en este caso el Ave María, que se encuentra en Lucas 1, 42 al 45, el Magnificat, que está en Lucas 1, 46 al 55, el Benedictus, Lucas 1, 67 al 79, el Gloria in Excelsis, Lucas 2.14, y el Nunc Dimittis, que está en Lucas 2, 29, 32. O sea que tenemos 5 cánticos que nosotros sabemos que son cánticos por la forma en la cual están escritos, ¿cierto? Que ya no es solamente una narrativa secuencial de hechos, sino que hay poesía incluida dentro de eso. Y que la iglesia primitiva seguramente ocupaba también en fórmula de cantos. Y que hasta el día de hoy también algunas iglesias más históricas preservan todavía estas tradiciones. Pero Lucas es novedoso en integrar ese tipo de aspectos narrativos, ¿cierto? Y eso muestra también la capacidad que tiene Lucas como escritor, porque no cualquiera puede escribir, ¿cierto?, poesía.
Ya a veces es un poco más difícil escribir poesía que narrativa. Entonces también muestra las capacidades de Lucas como autor y todos los recursos que él tiene para narrar los hechos de la vida de Jesús. Bien, Lucas pone también énfasis en algunas cosas que otros evangelistas no pusieron. Si nosotros miramos solamente este 50% que es novedoso en Lucas, vamos a encontrar que hay algunas cosas particulares y que son propias de su relato. Por ejemplo, en el relato de Lucas las mujeres son prominentes, o sea, vemos mucha presencia femenina, tanto en el rol que cumple María, ¿cierto? En el prólogo, lo mismo eh, la madre de Juan Bautista, vemos también que hay una mujer que observa a Jesús en el templo, y así hay seguidoras de Cristo que también aparecen, y muchos relatos que integran a mujeres, cosas que los otros evangelios no habían ampliado, ¿cierto? Tanto como lo hace Lucas. También vemos mucha presencia de los samaritanos, se mencionan repetidas veces. En Lucas 9, Lucas 10, Lucas 17, aparecen los samaritanos presentes, ¿ya? Algo nos quiere decir todo esto, ¿cierto? Lo vamos a concluir después. Jerusalén es un escenario o foco recurrente. A diferencia del otro evangelio donde Jerusalén aparece solo al final, aquí Jerusalén es un relato constante, ¿cierto? Aparece en el capítulo 1, aparece más adelante en el capítulo 2, aparece en el capítulo 19, en el 9, en el 24. Por lo tanto, Jerusalén es un foco importante donde suceden hechos de la vida de Cristo. Y además, Lucas le da mucha atención a la riqueza y a la pobreza, y muestra cómo los pobres tienen de alguna manera una preferencia, una opción preferencial, ¿cierto? Respecto al reino de Dios. Les es de alguna forma más fácil, ¿cierto? Aceptar este reino que viene, y este reino de alguna forma es para ellos, ¿cierto? Porque trae justicia. En cambio, los ricos, casi siempre se narra en Lucas, que les va a costar más entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Porque tienen que despojarse de amar esta riqueza y además deben hacer justicia con sus riquezas, ayudar a los pobres, ¿cierto? Devolver si es que han robado, ser como el camello, ya que entra, ¿cierto?, en el ojo de la aguja, tal como narra Cristo. Por lo tanto, si nosotros miramos estos temas, pareciera que en el Evangelio de Lucas es importante cómo Jesús pone su atención en los menospreciados de la sociedad, en aquellos que son, ¿cierto?, marginados de alguna manera. Las mujeres, los pobres, los samaritanos, son un foco importante dentro del relato de Lucas y parece que es una característica de su evangelio. Fijarse en que Jesús predicó y enseñó, motivado muchas veces o identificándose muchas veces con estas personas que eran marginadas en la sociedad. Y ahora sí, pasamos a lo que sería la estructura del Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas parte con un prólogo, ya al igual que el resto de los evangelios. En este prólogo se nos narra un poquitito lo que es el nacimiento de Jesús, pero sobre todo se centra un poco más en su genealogía. Se nos narra cómo Jesús tiene ciertos ancestros, pero ahora los ancestros no van desde la parte paterna, que es lo que se considera por lo menos en Mateo, sino que según la tradición va una genealogía desde María. Ya se cuentan los ancestros de Jesús desde María hacia atrás. Y aquí además no se llega solamente hasta Abraham, sino que ustedes se dan cuenta, esta genealogía termina con Jesús siendo eh, descendiente de Adán, ¿cierto? Y Adán siendo hijo de Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas no solo quiere conectar a Jesús con sus raíces judías, con Abraham, sino que aspira a conectar a Cristo con todo el linaje humano, ¿cierto? Como descendiente de Adán, porque este libro va dirigido, como dijimos, a los griegos. Entonces, Lucas quiere hacer esa conexión, ¿cierto? Entre Jesús y todo el género humano. Bien, después tenemos la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, cómo se narra, ¿cierto?, el nacimiento de Jesús desde el anunciamiento del ángel a María,
cómo esto se gesta, ¿cierto? Cómo tienen que ir a la ciudad de Belén, producto de este, este censo que se va a realizar en Roma, y cómo en Belén nace Cristo de forma humilde, ¿cierto? Todo eso es narrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde también se agregan algunos relatos breves sobre la infancia de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús eh, está en el templo y es oído, ¿cierto?, por los maestros de la ley, que se asombran, ¿cierto?, por Cristo y por sus enseñanzas, teniendo solamente 12 años. Y además se agrega un apartado sobre Juan el Bautista y su ministerio, sobre cómo Juan el Bautista comienza la predicación, ¿cierto? Que es una antesala, podríamos decir, para el ministerio de Cristo. Luego tenemos el ministerio de Jesús, que se crea, ¿cierto? O comienza en Galilea y se desarrolla también en Galilea. Luego vemos que se comienza a ganar oposición, rechazo por parte de los líderes religiosos. Ocurre todo lo que es el padecimiento, el sacrificio de Cristo, y termina también con la acreditación final de Jesús, en este caso con su resurrección. Por lo tanto, en la estructura, Lucas es muy parecido a Mateo, aunque agrega mucho más, ¿cierto?, en el prólogo. Cuenta más sobre el nacimiento de Jesús, los eventos que acontecen antes del nacimiento de Cristo, ¿cierto? Y es más detallista en ese aspecto, por lo menos. Bien, hermanos. Hasta aquí, antes de pasar a lo que son los temas principales de este libro, no sé si hay alguna duda, algún comentario por su parte. Oiga, profesor Adolfo, la teología lucana es una teología que está en todas las latitudes Mi hermano, de Joaquín, la, pregúntale, valga la pero redundancia, de está la formación pegado, no sé si el teológica profesor o soy yo. de cada alumno. ¿Ah? Me he dado cuenta que hasta ¿cómo se llama? Hasta en el vocabulario académico de la teología, como por ejemplo buscar un poco de Lucas en los escritos antiguos, resalta mucho por sobre los otros sinópticos, inclusive llegó a ser un libro que se basa a ver, todos los de la época de la evangelización, de las primeras evangelizaciones en esta persona de Lucas. No sé qué tan profundo será, porque estamos viendo, ¿cierto?, lo importante, como dijo usted, generalmente nos basamos en Lucas y nos basamos en la obra, obviamente, de teología que tiene, pero más allá de eso, comienza, como dicen por ahí, el misticismo. También se agarran Lucas. Es tan efectivo así. Mm. Bien, bueno, ahí hay hartas cosas que mencionar. Yo creo que sobre su teología, Lucas va a ser un evangelio que se recibe muy bien y que además los padres de la iglesia, como usted menciona, utilizan mucho porque es un evangelio, si nosotros lo viéramos en términos de hoy en día, más académico, ¿ya? Y además es un compendio, o sea, tenemos Lucas y tenemos Hechos. Era bastante utilizado, eso es verdad. Ahora, si esto va paso, por ejemplo, a las primeras herejías de inicios de siglo I, siglo II después de Cristo, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las Sí, herejías bueno, que son las porque sí, primeras sí, en estoy ahí. aparecer, por ejemplo, están, no sé, los ebionitas, que eran aquellos que decían que tenía que seguirse practicando la ley del Antiguo Testamento, o estaban el docetismo, por ejemplo, que aparece muy temprano en la iglesia, que tiene que ver con esta idea de que Jesús no tenía cuerpo humano, sino que era solamente una aparición. Son Claro, herejías que correcto, vienen. correcto. Sí, correcto. Disculpe que lo interrumpa, porque no sé si estoy bien, pero me puedo corregir. Viene de la línea babilónica y pasa a la católica, po. Y hasta los mismos cristianos que no, creen en esta y sacan la teología lucana como mística. No sé si me entiendo. Por ahí viene la línea, me puede corregir, porque el otro día estábamos hablando de un temita de la teología lucana y que Mm, supuestamente, imagínense, supuestamente no se podía utilizar en nuestros púlpitos, así como, a ver, ¿cómo le dijera yo? Uno lo usa como ejemplo, porque está toda la palabra de Dios, pero también se está siendo cuestionado por estudiadores que no fue inclusive, entre comillas, inspirado por el misticismo que posee. O sea, mire la distorsión hasta dónde hemos llegado. Por eso mm. yo le digo a usted, profesor, ¿cuál es la línea que viene esto? ¿Cómo lo podemos ver?
¿Es tan así de la babilónica, pasa católica? ¿Es así? Hablándolo así. Mm. Sí, yo por lo menos, eh, yo diría que no, ya, yo diría que no. Hay muchos debates sobre la composición de los evangelios, pero yo nunca había escuchado que haya un misticismo en Lucas. Eh, es un texto que tuvo bastante recepción desde el inicio. No hay mayores debates en Mi torno a la hermano, cristología, por ejemplo, no he visto eso. disculpe, claro, ¿sabe por qué lo escuchamos? Por un tema del neopentecostalismo, podríamos decir, o la nueva ola de posturas, porque están creando hasta una quinta postulado con respecto inclusive a hablar de la venida de Cristo, todo eso. Entonces, ellos dicen que está más relacionado desde lo evangélico, porque encontramos los evangelios más apocalípticos, por así decirlo, o más, ¿cómo le dijera yo? El evangelio más que se habla del evangelio de Mateo, por ejemplo, que se habla harto de escatología o muy escatólogo, el evangelio de Mateo, que es muy, como se muy aprensivo, ciertas enseñanzas, el evangelio de Marcos, como que relaciona mucho la rigidez de Marcos, y el evangelio de Lucas, como que el evangelio de Lucas fue creado también dentro de una gama de autores que le están matizando un cierto grado de misticismo. Entonces yo encontré raro eso, encontré raro porque, ¿por qué? Encontré raro porque todos digamos, los que iniciaron los estudios que fueron enseñando a las posteriores generaciones se basaban mucho en Lucas. La teología lucana se defiende hasta el día de hoy, su postulado, o sea, su orden teológico inclusive que tiene. Por eso yo estoy escuchando mucho lo que usted está hablando, estructura. Todavía usted no toca un punto ese que yo a lo mejor no lo va a tocar porque te quedé intrigado con eso, profesor. Mm. Sí, bueno, la verdad, el misticismo en Lucas yo no lo había escuchado. Quizá en círculos, por ejemplo, más actuales, como usted dice, el neopentecostalismo, se pueden decir muchas cosas, ya eso es verdad. Pero la idea aquí es verlo desde la academia. ¿Qué es lo que dice la academia, cierto? Porque interpretaciones individuales o comunitarias pueden existir, ¿cierto? Pero por lo menos interpretaciones teológicas un poco más serias sobre estos temas, yo no lo he visto. Ya le puedo dar algunos textos, por ejemplo, de referencia, eh, para profundizar un poco en los debates que han existido en torno a Lucas y que yo le digo que por lo menos aquí no han existido. Miren, si me dan un segundito, voy a ver unos libritos y les comento para que ustedes que tienen ganas de profundizar, ¿ya? Solo con ese ánimo. Denme 5 segundos. Amén, amén. Ahora sí, para los que tienen ánimo de profundizar, a modo de recomendación, ya esto no estaba en el curso, pero lo vamos a agregar igual. Yo creo que este texto, si lo pueden tener, sería muy bueno. Se llama eh, Una introducción al Nuevo Testamento, es de Donald Carson y Douglas Moo. Es una interpretación de los debates actuales respecto a la teología del Nuevo Testamento. Primero hace una introducción general y después va libro por libro. Entonces aquí están los debates importantes, por lo menos hasta inicio del siglo XXI, respecto a todos los evangelios y además todos los libros del Nuevo Testamento. Bien interesante, ¿ya? Uno más actual, que este es un lenguaje más académico, ¿ya? Un poquito más difícil de entender. Si se le hace muy difícil, está este otro que se llama Introducción al Nuevo Testamento de Mark Alan Powell. Este es un poco más simple. De hecho, gran parte del curso yo lo hice en base a este libro, ¿ya? Así que muchas cosas se la van a encontrar parecidas a lo que vimos en este curso. Es igual a modo introductorio del Nuevo Testamento. Estos comentarios yo los encuentro buenos, así que igual se los voy a recomendar. Aquí está el de Marcos, pero son los comentarios de la NBI con la aplicación. Está el de Marcos, si ustedes buscan está el de Lucas, está el de Mateo también. Son comentarios con la aplicación, le explican el contexto
del texto y les traen una aplicación contemporánea. Yo los encuentro bastante Profesor, buenos. profesor, Sí. el otro introducción al Nuevo Testamento, Powell, ¿cómo se llama el autor? Y se llama El, Alan Powell. sí, Sí, Alan Powell. Y el último, para que no se nos pase la clase, es este de George Latt, que se llama Teología del Nuevo Testamento. Y aquí ustedes van a ver también los debates contemporáneos respecto a la teología neotestamentaria. Este también es más académico, ya al igual que el primero que les mostré. Entonces, si quieren profundizar, porque obviamente este es un curso de introducción, ¿cierto? Pero si quieren profundizar, yo los dirigiría ahí, porque a veces en internet, hermanos, o en las iglesias encontramos muchas opiniones que pueden desvirtuarnos, ¿cierto? Pero si quieren una mirada más académica de la teología, yo los invito ahí a revisar esos textos. Creo que nos pueden orientar. muchas gracias, profesor, extraordinario. No, por Ahí nada, hermano. me dio una tarea ardua para meterme en esos libros. Muchas gracias. Bien, pues, qué bueno. Ya, pues, mis hermanos. Se los voy a enviar, yo los tengo por PDF también algunos, así que si no les da daño en su conciencia, se los envío, los pueden mirar por ahí también. Sería extraordinario. Muchas gracias. Ya, pues. Sí, sí, no hay problema. Bien, entonces ya nos queda no tanto de la clase, vamos a hablar sobre el contenido de estos libros, de este libro de Lucas, y los énfasis que pone, ¿ya? Lucas pone mucho énfasis en la adoración y en la oración. La adoración está presente desde el inicio del libro hasta el cierre. Está en Lucas 1:8, por ejemplo, está en el 24:53, está presente en el texto constantemente de principio a fin. Aparecen los signos litúrgicos que vimos recién, que también son formas de adoración. Hay referencias a personas que están adorando o alabando a Dios, o la gente a veces es reprendida por no agradecer a Dios en Lucas 17. Y además, la cruz se presenta en Lucas como una forma de glorificar a Dios. Por lo tanto, muchas acciones de las personas o del ministerio de Cristo, incluso la cruz, son presentadas como una forma de adoración. Y la oración está presente, ¿cierto?, constantemente en el relato. Hermano Patricio. Bueno, cuando una persona predica sobre ciertos temas, Ujú, se dice o se piensa que esos son los temas que a uno obviamente está predicando porque les gusta esos temas. Se podría pensar que estos temas como la adoración, la comida, la oración, el ministerio del excluido, eran como los temas de interés, en este caso de Lucas, y por eso él hacía un énfasis en estos mm. puntos. Sí, es lo más probable. A menos que tenga una estructura previa. Ya, por ejemplo, Mateo no es solamente que le interesaran los discursos, sino que él quiso estructurar su evangelio en 5 discursos. Pero en este caso, como esto no es parte de la estructura, pareciera que sí, son temas de interés. Y además son temas que pueden hacer como potenciar la imagen de Jesús que él quiere transmitir, ¿cierto? Un Jesús, dijimos, como hombre perfecto, como modelo de hombre. Ya, Bien, profesor, gracias. sí, bueno, la comida es otro tema importante en Lucas. Hay 19 menciones, imagínense, 19 menciones a comidas. A veces se da Jesús que está presente en comidas, en Lucas 5, Lucas 7, 14, en el 22, en el 24. E incluso a Cristo se le critica por ser un glotón y un borracho. Ya en Lucas 7 y Lucas 5 se le critica por esto. Come con gente inapropiada muchas veces Cristo, con publicanos, con pecadores. Las comidas se describen como oportunidades también para Jesús. Él a veces sana en medio de una comida, lo muestra como una forma de dar hospitalidad, de dar compañerismo, de dar perdón, de entregar una enseñanza, una reconciliación. Por lo tanto, un escenario recurrente en Lucas va a ser las comidas justamente con aquellos que son menospreciados muchas veces de la sociedad, ¿cierto? Publicanos y pecadores, cosa que frente a las élites de la época le van a llevar a Jesús verse como una especie de borracho, de glotón, ¿cierto? O alguien que desprestigia, ¿cierto?, al pueblo judío en ese aspecto, o por lo menos los religiosos de ese tiempo. Hay un ministerio, por lo tanto, que van hacia los excluidos, hacia los desfavorecidos, ¿cierto? Cristo se conecta con toda la humanidad en su genealogía, con Adán, ¿cierto?, hijo de Dios, y de esa forma le habla a todas las personas,
pero de forma particular pareciera a aquellos que son marginados en la sociedad. Como dijimos, a las mujeres, a los pobres, ¿cierto? A los que son humildes, a las personas que son publicanas, ¿cierto? Que se les considera pecadoras. Ahí está Cristo, bendiciéndolos de alguna manera y ejerciendo mucha presión hacia los que son ricos o a los que ostentan el poder, que son desafiados por Cristo a poder abandonar, ¿cierto?, ese amor al dinero y esas injusticias que practican para poder creer en el Evangelio y ser salvos. Hay muchas imágenes, por lo tanto, de Jesús. Se le muestra como hijo del hombre, también Lucas lo muestra como el Mesías, lo muestra como el profeta que iba a ser como Moisés, como el siervo del Señor. Hay muchas imágenes de Cristo que están presentes en este Evangelio. Y también se muestra de forma muy constante en Lucas este énfasis en que la salvación es actual y que aquel que cree en Cristo puede salvarse, ¿ya? Eso también como un mensaje a las personas que están leyendo este evangelio, ¿cierto? La salvación ha llegado, por ejemplo, a la casa de Saqueo y él puede ser salvo. La salvación llegó, por ejemplo, al hombre que estaba al lado de la cruz con Cristo y en ese mismo instante fue salvo, ¿cierto? Y así también, si nosotros proyectamos esto al libro de los Hechos, vemos muchos temas que parten en Lucas y que después se profundizan mucho más en el libro de los Hechos. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que en los Hechos casi gran parte, ¿cierto?, del capítulo 1 al 9 se desarrolla en la ciudad de Jerusalén. Ahí están los discípulos, ahí predican, ahí viene el Espíritu Santo, ahí comienzan a llegar los primeros cristianos, ¿cierto? Incluso la primera reunión general de los apóstoles fue en Jerusalén, en Hechos 15. Por lo tanto, Jerusalén como punto de interés es algo que se va a profundizar después en el libro de los Hechos. La presencia del Espíritu Santo se menciona brevemente en Lucas, en el capítulo 1, en el capítulo 2, pero ustedes saben que en el libro de Hechos esto se profundiza mucho más. El Espíritu Santo viene, ¿cierto?, en forma de lenguas de fuego, bautiza a los 120 en Pentecostés y ellos los son habilitados, ¿cierto? Capacitados por el Espíritu para predicar y muchas personas viven esta experiencia del Espíritu. Algo que se menciona muy brevemente en Lucas, se desarrolla con profundidad en el libro de los Hechos y lo mismo los discípulos como modelos de fe. Y esto sí que es importante porque en los otros evangelios nosotros vimos los errores de los discípulos, ya en Mateo y en Marcos. Vimos que los discípulos no respondían a las expectativas de Jesús, les faltaba oración, fracasaban cuando querían liberar a un endemoniado, Pedro, cierto, que niega a Cristo, Judas que entrega a Cristo, todos los demás discípulos se van cuando Cristo está en problemas, nos muestra una faceta, por así decirlo, negativa de los discípulos. Pero Lucas, gracias al libro de los Hechos, nos muestra la otra faceta, cómo estos discípulos llenos de falencias, por el poder del Espíritu, ¿cierto?, son capacitados para ahora servir al Señor con poder, testificarlo, ¿cierto?, con valentía, incluso entregando la vida por Jesús, como muchos van a hacer, por lo menos según la tradición de la Iglesia y algunos que se mencionan en el libro de los Hechos. Bien, a modo de conclusión entonces, hay muchas personas, sobre todo en la teología, que encuentran que es muy complejo el libro de Lucas por los distintos que pone, ¿cierto? Hay muchos temas que son de interés, como decía el hermano, para Lucas, así también como hay muchos temas de interés en cuanto a cómo se presenta a Cristo, ¿cierto? Por eso es difícil de sintetizarlo. Lo que tal vez sea más extraordinario del Evangelio de Lucas es que todas estas inquietantes eh, énfasis, ¿cierto?, e intereses se mantienen unidos, de una manera que parece completamente natural. Y eso en una narración que con frecuencia es emocionalmente inspiradora y estéticamente bella, ¿cierto? Lucas, aunque toca distintos temas de la vida de Cristo, logra enseñarlos de forma ordenada, ¿cierto? Y no solo de forma ordenada, sino que de una forma muy bella, por el lenguaje que utiliza, por la poesía también que integra y por los datos históricos que le dan precisión y un énfasis más histórico a diferencia de los otros evangelios. Bien, mis hermanos, esto es solamente una introducción. Ya podríamos decir mucho más sobre este evangelio. A veces hay cursos más avanzados, si ustedes siguen avanzando, que tratan sobre teología lucana, por ejemplo, sobre teología juanina.
donde ustedes pueden profundizar en un solo libro en los cursos. Pero por ahora esto es como un canapé, ya que nos abre el apetito, que nos den ganas de ir un poco más allá. Gracias a Dios también dimos ahí las referencias que nos pueden ayudar a hacer ese trabajo. Y por mi parte, hermanos, también aprovechar de agradecerles por este curso, al hermano Patricio, a ustedes que también fueron constantes en participar. Espero de verdad que las cosas que pudimos aprender aquí o recordar sean útiles en el trabajo que ustedes hacen, que es muy importante en sus iglesias. Cuenten conmigo si algún día tienen alguna duda, algo que yo les pueda ayudar ahí respecto a algo que pueda saber de teología, también cuenten con ese apoyo. Eso, mis hermanos, les voy a enviar mañana la prueba que tienen que hacer, que es lo último, y con eso ya cerramos el curso. Si Dios lo permite y ustedes me envían sus trabajos, el día viernes yo les envío todas las notas. Hermano Sergio. Oiga, profesor, le mandé la tarea el otro día, me dice que no abrió, no se abrió el Sí, archivo, es que me llegó como el link solamente, pero no lo puedo pinchar. qué raro. Ya Sí, voy si es a que tratar de puede mandárselo en revisarlo otra vez. PDF. Ya, No mejor. sé si es tarde o ya me sacó el uno, pero No, no. para mandarle en archivo PDF entonces. Sí, envíenmelo nomás. Y para los demás igual, con toda Ya, confianza, envíenme sus trabajos, hermanos. Ojalá antes del viernes. Ya así yo tengo las notas del viernes y ustedes cierran su curso y ya. pueden comenzar con lo que venga. Muchas gracias, profesor. Sí. Pastor Cristian. Cortito, no me quiero quedar con esto, cortito, porque